más entonces cómo viene. De Pablo había entrado con Timoteo, con unos, había entrado y en 3 semanas, 3 días de reposo, predicaba en la sinagoga. Empezó una nueva iglesia, unos nuevos creyentes, nuevos convertidos. Y otras personas se enojaron con Pedro, lo tiraron y se fueron corriendo de la ciudad. En este momento Pablo le recordaba de ellos, mandó a Timoteo. Timoteo le preguntó cómo estaba y regresó con un informe a Pablo de cómo estaba. Y la primera carta de Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses, es una carta, gracias hermano, es una carta que Pablo está hablando de 2 cosas específicamente: la eclesiología, que es las cosas, la doctrina de la iglesia, y la escatología, es la doctrina de las cosas por venir. Cada capítulo termina, permítame, hablando de la venida del Señor. A ver, entonces, ¿me escuchas? Hola. ¿Sí? Sí, pastor, igual le tengo a apagar entonces lo que está en mi oído, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿No? ¿Apagado? Bueno, hermano, hoy voy a hablar sin esto, porque no pisa. Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora, está hablando acá de estas 2 cosas: eclesiología, escatología. En escatología, cada capítulo, 5 capítulos, cada uno termina hablando de que bien pronto viene el Señor. Ya sabemos y vimos la semana pasada la primera parte de versículo 1 a versículo 10 de capítulo 5, que habla del día del soberano. Un día volverá y habla con nosotros, versículo 1 a 10, hablando como hijos de luz. Nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos de la luz. Debemos caminar en la luz, no en las tinieblas. Y vimos muchísimo la semana pasada nuestra característica, nuestra conducta, nuestra confianza como hijos de luz. Pero hoy vamos a cambiar y vamos a ver verso número 11 a verso número 28, hablando de ciertos deberes de los santos. Deberes de los santos. La primera parte, verso 1 a 2, hablaba de día del soberano. Segunda parte, entre todo habla de ciertos deberes de los santos. Ahora, ¿cuántos han escuchado de los 10 mandamientos? Levanta la mano. ¿Sí, no? 10 mandamientos que Dios nos da, entonces, para ayudarnos a entender cómo aún entonces lo que Dios quería y aún entonces lo que Dios quiere de nosotros para formar. Y sería muy bueno que regresemos aún en la política a tener 10 mandamientos, juzgar con 10 mandamientos. Ahora, recordamos esto, pero acá Pablo da 22 mandamientos, pero son exhortaciones varias. Está diciendo, ya que son hijos de la luz, termino esta carta porque ustedes están andando bien, están andando muy bien, y ahora quiero decir una cosa, y dice varias cosas, cortito pero poderosas. Quiero entonces que lo leamos. Vamos a arrancar como hemos arrancado las otras semanas. Vamos a leer el resto del capítulo y después regresamos y tomamos el estudio. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso número 11 a verso 28. Yo voy a leer verso 11, me van a ayudar todos, verso 12, verso 13, vamos a seguir así hasta el final. Verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12, todos en voz alta. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que deciden Señor, Dios muy bien, era para probar, ¿no? Verso 13, dice la Biblia, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Verso 14, ayúdame. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Han de seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, dice la Biblia. Verso 20, ayúdame. No menospreciéis las bendiciones. Verso 21, examinadlo todo para tener lo bueno. Verso 22, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Y Él los llama, el también orará. Verso 25, hermanos, orad por nosotros. Verso 26, saludad a todos los hermanos con los santos. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leal en todos los santos, a todos los santos, hermanos. 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Vamos a orar y entramos. Señor, pido por favor que hoy, con el tiempo que nos resta, Señor, que permita que podamos estudiar, escudriñar, entender tu palabra, Señor. Estamos leyendo como un estudio de todo el libro, Señor, leyendo en su contexto, para que podamos aprender más, para que podamos conocerte más, Señor. Hoy pido por favor, Señor, que hagas tu voluntad. Gracias, te necesitamos, te queremos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Regresamos a la primera parte, 1 Tesalonicenses capítulo 5, y verso número 11, después de hablarnos de ser hijos de luz, ya arranca con lo que sería ciertos deberes de los santos. Dice la Biblia, verso número 11, por lo cual, siguiente palabra que dice, animaos unos a otros. Animaos unos con otros. Y después, la siguiente parte, dice la Biblia, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vemos las primeras dos partes, los primeros dos mandamientos que da Pablo a esta gente. Dice, animaos los unos a otros, edificaos los unos a los otros. La Biblia dice, hacelo como lo estás haciendo. O sea, esta iglesia estaba haciendo bien, pero quiere seguir animando. Dice, ¿sabe qué? Necesitamos animar los unos a los otros. Un poco más adelante vamos a ver, pero hermanos, animamos los unos a los otros. Permíteme, si tenés hay una lapicera, sería bueno subrayar o ver esta parte acá. En capítulo 4, verso 9, durante el libro habla varias veces de unos a otros. Fíjense, capítulo 4, verso 9, dice la Biblia, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que dice, améis unos a otros. Verso 18, capítulo 4, verso 18, por tanto, que dice, alentaos los unos a los otros. A ver. Dice la Biblia, améis los unos a otros, alentaos los unos a otros. Capítulo 5, verso 11, recién vimos, dice, animaos los unos a otros. Después dice, edificaos los unos a otros. Verso número 15, dice la Biblia, de ninguno pague a otro mal por mal, antes seguirlo siempre lo bueno, unos para con otros. Y vemos acá en este pasaje, habla unos a los otros, nuestra responsabilidad. Acá dice de animar, de edificar. Mira, hermanos, la Biblia dice edificaos los unos a los otros. Y hay muchos pasajes, en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 10, nos habla de todo lo que hacemos debe ser para edificación de los demás. Hasta en Efesios capítulo 4, Efesios 4, 25 creo que era, que nos enseñaba y nos enseña de que lo que decimos con la boca debe ser de edificación para los oyentes. Hermanos, escuchan, como hablamos, como actuamos, debe ser de edificación para nuestros hermanos. Debemos animarlos uno a otro, debemos edificarlos uno a otro. Pero seguimos adelante, por favor. Verso número 12 acá, dice la palabra de Dios. En verso número 12 y verso número 13, habla de la misma parte, vamos a verlo todo en general. Dice la Biblia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajen entre vosotros, que os presiden el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La primera parte, primer mandamiento era animarlos los unos a los otros. Segundo mandamiento que nos da mandato es edificarnos los unos a los otros. Pero el tercer mandamiento lo encontramos en verso 12 y verso 13, dice la Biblia de reconocer los que trabajan entre nosotros. Ahora, permítanme a decir algo, entonces a tomar lugar para decir algo. ¿Saben qué, hermanos? Dios ha bendecido mucho en nuestra iglesia con los que nos están ayudando. Al pastor Jorge, el hermano Mauricio, los sugieres, los profesores de escuela dominical, las hermanas que tocan el piano, el coro que canta, etc. Pero a los que nos predican, a los que nos enseñan la palabra, tu profesor de escuela dominical, el pastor, Jorge, el otro hermano, el pastor Hugo, ¿sabe qué, hermanos? Escuchen, la Biblia dice, reconócelos
en el mundo que vivimos tenemos rango, ¿no es cierto? No debe haber rango, por decir, en la iglesia. Somos hermanos, hermanos en Cristo. Tenemos la misma sangre, tenemos el mismo Padre, ¿no es cierto? Pero la Biblia sí dice de reconocerlos. Pero fíjense por qué en verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los hermanos, a los que trabajan entre vosotros, y os presiden el Señor y os amonesten. ¿Qué quiere decir la palabra amonestar? ¿Alguien? Hermano, no viven en pecado. Este predicador me molesta. Hermanos, arregla la vida. Este predicador, que baje de ahí, que quite la corbata, lo voy a quitar la cabeza. ¿Sabe qué? El pastor Jorge nos enseña, el pastor Hugo nos enseña, el hermano Mauricio nos enseña, viene el hermano Manuel Cáceres para predicarnos. Y a veces decimos, pero lo único que tiene que para decir es: no hagas o hacelo, vivir para el Señor, pero déjame en paz. La Biblia dice: ¿sabe qué? Reconócelos, lo que nos amonestan. ¿Por qué? Próximo 13, fíjense lo que dice. Y que lo tengáis en mucha estima. La palabra estima, ya sabemos, significa consideración, cariño, aprecio. Dice la Biblia: y os estiman, versículo 13, tengan mucha estima y amor, ¿por causa de qué? De su obra. ¿Te acordás de Lucas y aún Mateo capítulo 10 habla entonces de el que trabaja en la obra? Y ahora dice la Biblia: tened paz en todos vosotros. Ahora, ¿por qué entonces lo que reconócelos, tenerlo en estima y aún estar en paz? ¿Y qué tiene que ver la paz con esto? Escuchen, hermanos, tiene todo que ver la paz, porque muchas veces, ubicate un segundo en el pasaje, Pablo está hablando con una iglesia, un grupo que tenían 3 semanas de prédica. Pablo salía y empezaba la iglesia, nuevo convertido, todos probablemente conversos al mismo tiempo, todos aceptaron a Cristo al mismo tiempo. Pablo salía, Pablo era el predicador, y ahora sale, y ahora estos, me imagino, según parece lo que está pasando, que algunos están diciendo: ¿para qué me vas a enseñarme a mí? Si vos aceptaste a Cristo en la misma semana que yo, ¿qué me vas a enseñar? Pero pará un segundo, vos sos más jovencito, ¿qué me vas a decir? Pero pará un segundo, todos somos de la misma familia, vos sos mi primo, ¿qué me vas a enseñar? Y había un problema en esta iglesia, porque Pablo, escuchaban a Pablo, pero Pablo salía, y ahora entonces todos tenían salmos al mismo tiempo. Y ahora están peleando como los gallos, ¿no? Peleando, entonces, ¿quién tiene el primer lugar? Y Pablo dice: pará un segundo, te están amonestando. Y como Pablo ahora enseñaba, a ver entonces el mismo capítulo, a ver si lo encuentro, capítulo 2. ¿Dónde está? Se me fue de la página, hermano. Olvídalo. Bueno, hermano, estaba ahí, yo lo vi. Se me fue de la página, internet invisible. ¿Sabe qué, hermanos? Acá entonces Pablo decía: mira, como ellos llegaron, ahí está, capítulo 2, versículo 13, creo. Cuando Pablo llegaba, escucharon su palabra, recibieron. Pero ahora parece que están peleando. Ya son primos, ya son sobrinos, son muchos familiares, ya no son muchos jóvenes, ya son... Y Pablo dice: mira, tened paz entre vosotros. Todos quieren ser jefes, todos quieren ser capitanes, todos quieren ser cacique y ni un indio por ahí. Y se tienen que trabajar juntos, hermano. Reconocer, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, Dios pone el pastor, los maestros, evangelistas, Dios ha puesto los apóstoles, Dios puso esta lista ahí. Y dice: no peleen, hermanos. Más bien, tenedlo en estima por su obra. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17, habla entonces del pastor. Y fíjense, a mí me atrae, siendo pastor, me atrae como lo dice, porque muchas veces si no tengo cuidado, me puede hacer más mal que bien. Pero dice la Biblia de no imitar al pastor, escucha, sino de imitar su fe. En pocas palabras, escuchen, hermanos, ¿saben qué? Todos tenemos problemas, pero debemos ver, y cuando algo está resultando bien, debemos imitarlo. Porque necesitamos aumentar nuestra fe. Amén. Y necesitamos crecer, hermano. Entonces, cuando predica el hermano Manuel Cáceres hoy en la noche, en vez de verlo, mira, a mí, no sé si conocer al hermano Manuel Cáceres, es así. Yo vengo hasta, qué sé yo, hasta cintura llego. El hermano, cuando llega, en vez de decir:
¿quién me va a enseñar este hermano no sabe nada? Y bueno, tiene una persona que está trabajando con los sordos y esto y que aquello. Dice la Biblia, mira, tenelo en estima y reconócelo, porque lo que está predicando Dios lo había dado. Debemos tener mucho cuidado. Aún Pablo está hablando de la misma actitud acá, pero fíjense un poco más abajo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, dice la Biblia, también os rogamos, o sea, sigue diciendo, te ruego, sigue diciendo, insistiendo en ciertas cosas, dice, también os rogamos, hermanos, que dice que amonestéis cualquier cosa, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Vemos dos más acá, amonestar a los ociosos. Amonestar es de reprender, ¿cierto? De corregir. Entonces de decir esto está mal o esto está bien. Dice, mira, ahora está hablando con todos. Dice, hermanos, debemos amonestar a los ociosos. ¿Qué es un ocioso? No hace nada. No hace nada. Perezoso. Vaguito que no trabaja. Y acá en la obra está diciendo, mira, si un hermano viene para calentar el banquito nada más y pura queja y chusmería y no hace nada en la iglesia, ¿sabe qué? Ustedes que son creyentes, decirle, ¿sabe qué, hermano? ¿Viste cómo estamos moviendo la boca? Cerrala, por favor. ¿Sabe qué, hermano? ¿Te gusta hablar mucho? Bien. Andá entonces en el rincón y seguí hablando, porque no lo haga acá. Andar entonces todos los que están hablando, todos los que están causando problemas, o todos los que ociosos, que no están trabajando, solo vienen para calentar el banco y no para poner su vida y meter su vida y trabajar para el Señor. Los que son ociosos, dice la Biblia, amonéstalos. No el pastor, sino todos, digamos, obviamente con amor, no lo agarras por el pelo, vení por acá, no. Sino, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? En vez de hablar tanto, ¿por qué no me ayudas a trabajar un poco? Muchas veces somos rápidos para criticar, no metemos mano al fuego, hermano. Entonces todos debemos trabajar. Dice, amonestar a los ociosos, y después dice, fíjense cómo lo dice ahí, amonesté a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo. Alentar, dar este aliento, dar este ánimo a los de poco, ¿qué? Hermanos, escúchame un segundito, por favor. ¿Sabe qué? Acá me llega muy fuerte. Porque a veces empieza a ponerme a charlar con mi esposa o con los hermanos. Digo, ¿te acordás de fulanito que antes venía a la iglesia? ¿Te acordás del hermano que antes estaba llegando? ¿Te acuerdas cuando fulanito, toda la familia venía y ahora no está viniendo más? Escucha, dice la Biblia, en vez de criticarlo y juzgarlo, alentar a los de poco, ¿qué? Hermanos, haría bien a cada uno de nosotros. En esta semana agarramos el celular y mandamos un mensajito de texto, o mandamos un email, o hacemos una llamadita, o escribimos una cartita y decimos, hermano, quiero que sepas que estoy orando por vos. Y empezamos a alentar un poco a los de poco ánimo. Vos si pastor, es que son débiles en la fe. Puede ser. Pero ¿sabe qué? Vos y yo también. Si pasa algo, estaremos en la misma situación. Entonces, ¿por qué no lo alentamos a ellos que lo necesitan? Siga ahí con la misma idea, fíjense el verso 14, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los que débiles. Quiere decir, sostener a los débiles de la fe. Permíteme leer Gálatas capítulo 6, escuchen esto, Gálatas 6, verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Según este versículo, cumplir la ley de Cristo es sobrellevar la carga los unos de los otros. Dice la Biblia de sostener a los débiles. Es lo mismo de alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. ¿Por qué sostener? ¿Por qué ayudar? Porque es tu hermano en la fe. Por más que es diferente que vos, lo que sea, hermano, escucha, tenemos que ayudar el uno al otro. Necesitamos el uno del otro. Escuchaste la historia que había una chica y estaba cargando de un muchacho y casi el muchacho era más grande que ella. Y entonces la chica era bajita, entonces está cargando el chico y está diciendo así. Y el hombre mira y dice, pero pará, tu hijo ya es grande, te debe cargar a vos. Y dice, si no es mi hijo, es mi hermano. ¿Para qué le está cargando a su hermano? ¿Sabe qué hace toda la diferencia en el mundo si hay un poco de amor por ahí, no? ¿Sabe que uno lleva a su hermano? Cuando su hermano debe llevar a ella.
Pero cuando somos hermanos en la fe, hermanos, podemos llevar, no así, gracias a Dios, ¿no? Llevarlo así, ¿no? O, qué sé yo, tirar, no, pero sobrellevar la carga los unos de los otros. Llevamos entonces algunos llorar con lo que lloran, tiene gozo con lo que tienen gozo. Seguí acá, próximo 15, por favor. Que sea el próximo 14, que sean pacientes para con todos. En Perú me enseñaron, lo que se enojan rápido, tienen poca correa. ¿Sabe? Sea la manera, pero sea paciente con todos. ¿Sabe qué, hermanos? Escucha, ¿cuántos dirían, Dios sigue obrando mi vida? No llegué a la perfección todavía. Amén. Algunos no levantan la mano y dicen, no, ya llegué, ¿sabe qué, hermanos? Mira, y somos rápidos cuando equivocamos, cuando hacemos algo, che, soy humano, tranquilo, me equivoqué, ¿qué querés? Matame, por favor, perdoname, soy ser humano. Claro, somos rápidos para decirlo. Pero el ser paciente el uno con el otro quiere decir que también nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Nosotros damos oportunidad a algunos, entonces capaz que joda o de cualquier cosa, entonces lo vamos a hacer paciente. En vez de decir, vamos a ser paciente. Mira, estamos trabajando en un equipo. Entonces tenemos que ser pacientes el uno con el otro. Fíjense el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Dice la Biblia, de seguir, no pague. El mundo enseña, ojo por ojo, diente por diente, cabeza por paja, tomá. No. Hermanos, Romanos capítulo 12 enseña lo mismo. No paguéis mal por mal. Cristo decía en Mateo capítulo 5, versículos 43 a 48, cuando venía la gente diciéndote, voy a hacer bien a mi vecino, al que me hace bien a mí, dice, no, esto no es amor, esto no va a decir nada, más bien hacer bien al que te hace mal. Esto es probar que sos cristiano. Muchas veces ahí nos cuesta, pero ahí es donde probamos. Mira, todos podemos hacer bien a alguien que nos hace bien. Devolvemos el favor, ¿cierto? Pero cuando alguien nos hace mal, ahí nos cuesta. A mí me cuesta. La Biblia dice, no paguéis nadie mal por mal. Más bien, seguid lo bueno para con todos. Hermanos, tenemos que seguir lo bueno. Fíjense el versículo 16. ¿Están siempre qué? Vosotros. Oh, esto salió bien. Siempre. ¿Está siempre qué? Vosotros. Ahí estamos más o menos, ¿no? Te cuentas. Ya sácalo, hermano. Están siempre gozosos. ¿Saben que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo? Según Corintios capítulo 5. Si somos embajadores, escucha, no tenemos, ni uno de nosotros tenemos derecho de caminar con una cara larga. No tenemos derecho, hermano. El cristiano debe ser el más gozoso que hay sobre la faz de la tierra. Porque tenemos el gozo de adentro, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, tenemos algo que el mundo no tiene. Y la Biblia dice, tan gozoso. Santiago capítulo 1 enseña que ahora en diversas pruebas podemos tener gozo. La Biblia enseña, a pesar de toda la situación, podemos tener gozo. Es algo de adentro y no algo de afuera. Permitidme leer unos pasajes. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos enseña que este gozo no es una emoción, es fruto del Espíritu Santo. Y ¿sabe qué, hermano? Todos necesitamos este gozo, todos necesitamos levantar la cabeza, todos necesitamos representar bien a nuestro Señor. ¿Has ido a un restaurante una vez y alguien te sirvió mal? Y vos decís, fíjate si yo regreso acá. Y te pones mal. Y decís, ¿sabe quién te quiere quejar? Me pasa y me quiero quejar, quiero decir, ¿quién es el jefe acá? Le quiero decir, no tengo ganas ni para regresar. Claro, así es. Pará. Somos representantes del Señor Jesucristo. No sé si te cayó la ficha todavía. Hermanos, en pocas palabras, si mal representamos a nuestro Señor, ¿por qué pensamos que van a querer conocer al Señor? Muchas veces por nuestro mal ejemplo, la gente no conoce a nuestro Señor. ¿Por qué quieren ir a esta iglesia si todos están peleando ahí?
¿Por qué quiere ir ahí si está más miserable que yo? ¿Por qué? Miren atrás. Hermano, mi mamá decía, no pongas esta cara, porque alguien te va a pegar por atrás y te va a quedar entonces congelado ahí. Entonces no mire mal, Hay alguien, a veces quiero pegar a uno en la cabeza a ver si se le queda, a ver si tiene razón mi hermano. El verso 17, fíjense, dice, orad sin Julio César, ¿no? No, hermano, sin César. Una gran equivocación cuando estamos aprendiendo el idioma nosotros, yanqui. De orar sin César. Entonces, ¿con quién ora? No, orar sin César, no con César, hermano. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Orar sin cesar. Lucas 18 nos habla de el opuesto de orar es desmayar. ¿Para qué orar? No creo que está hablando de todo el día, entonces soy un cristiano. Oh Dios, cuán grande. No está hablando de esto. Está hablando de una actitud de oración. Que en cualquier momento me puedo comunicar con Dios. Has estado peleado con tu cónyuge, con una persona una vez, y como algo está por ahí, entonces no podés hablar bien. No podés entonces mostrar y desarrollar lo que está en tu corazón porque hay algo entre ustedes. ¿Sabe qué? Cuando estamos mal, cuando no estamos viviendo bien o lo que sea, la comunicación entre nosotros y nuestro Dios está cortada. Y la Biblia dice, orar sin cesar, que en cualquier momento podés decir, Dios ayúdame, y no habría nada que está en el medio de ustedes, de nosotros. Que tengamos la comunicación abierta, que no hay nada por el medio. Orar sin cesar. Tener esta actitud, de Mateo 7, habla de tener persistencia, insistencia en la oración. Debemos orar, debemos orar. Siguiente verso 18, rapidísimo, dice la Biblia, dar gracias en todo, porque esta es la fe, la voluntad de Dios para con vosotros. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense capítulo 4, un segundito, capítulo 4, verso 3, rapidísimo, ayúdame. Capítulo 4, verso 3, dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Regresamos a capítulo 5, la voluntad de Dios, según lo que vimos en capítulo 4, es nuestra santificación, que andemos en santidad, que vivimos nuestra vida diferente, nuestra palabra, nuestra actitud, todo sea diferente. Pero ahora dice la Biblia, de su voluntad para nosotros también, no solo la santidad, pero que vivamos nosotros agradecidos. Dar gracias a Dios en cuanto, En todo. hermano, en cada situación podemos sacar algo bueno. Podemos sacar algo para decir gracias a Dios. Permitidme leer unas cosas de unos versículos acá. En Salmo capítulo 100, versículo 4, escuche esto. Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 menciona rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En Efesios capítulo 5, versículo 20, dando gracias siempre. El cristiano debe encontrar algo para dar gracias al Señor siempre. Hermanos, en los peores momentos, ¿sabe qué? Igual, si sos un hijo de Dios, tenés tu salvación, tenés tu Padre Celestial, tenés tu casa, o tenés tu familia, o tenés tu Biblia, o tenés tu amigo, podés decir gracias por algo. Muchas veces somos rápidos para quejarnos. ¿Cómo es la palabra gruñón? Gruñón. Gruñón. Bueno, ¿saben? Porque algunos son. ¿Sabe qué, hermano? Mira, no debe haber lugar para que nosotros como gruñones. ¿Estás bien, hermano? No, estoy mal, ¿qué crees? Bueno, cortame, cómeme la mano, hermano. Hermano, debemos estar agradecidos. Agradecidos al hombre, agradecidos a nuestro Dios. Mostramos, versículo 19, rapidísimo. No apaguéis al Espíritu. Permíteme leer unas cosas. Vamos a Efesios capítulo 4, rapidísimo, ayúdame. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Qué quiere decir apagar al Espíritu? A veces decimos, pero ¿qué quiere decir apagar? Obviamente, de apagar un fuego, ¿cierto? Pero el Espíritu, ¿qué quiere decir? Fíjense, en Efesios capítulo 4, verso número 30, rapidísimo. Efesios 4, verso número 30.
Y esto es muy bueno. Versículo 4, versículo 30, dice la palabra de Dios así, versículo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el momento que uno cree, Efesios 1, versículos 13 y 14, el momento que uno cree, entra el Espíritu Santo para morar para siempre, para sellarlo hasta el día de la redención, hasta el día que el Señor viene. Dice que las aguas de petróleo, o sea, es de señal, es de garantía que nos da el Espíritu Santo. Ya está entre nosotros. No como en el Antiguo Testamento con David, con Saúl entraba y salía. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Pero escucha, ¿cómo apagamos el Espíritu? Dice Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos hará recordar de las cosas que Él nos enseñó. En el Hechos capítulo 8, ¿te acordás la historia? Que Felipe estaba ahí y el etíope estaba sentado leyendo algo de Isaías. Y el Espíritu, permitidme leerlo, y el Espíritu Santo le dijo, en Hechos capítulo 8, versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó, vos sabés el final de la historia, que el hombre terminó aceptando a Cristo y siendo bautizado. Escucha muy bien. ¿Sabe que muchas veces a este lado, nosotros si no tenemos cuidado, el Espíritu que vive adentro nos avisa, nos recuerda, nos habla y nosotros lo apagamos? Te voy a decir personalmente, hay muchas veces que yo estoy en la calle a un lado y yo sé como algo que me empuja, me dice entonces para hablar con una persona, yo no tengo tiempo, estoy apurado, como lo ignoro y sigo adelante. El Espíritu Santo que vive y mora dentro de mí me está diciendo dale, y yo le digo no y lo apago. Hay momentos y no creo que ni el pastor ni la Biblia, nadie tiene que estar cerca. Y miramos o decimos o actuamos en cierta manera que sabemos que no es agradable al Señor. Y nadie nos tiene que decir, pero nos sentimos como una carga, como no debemos decir o mirar o hablar o actuar así. Es el Espíritu Santo que está diciendo, esto no es para ti, esto no es para ti. Y nosotros muchas veces lo ignoramos, damos vuelta y seguimos haciendo lo nuestro. Estamos apagando el Espíritu Santo. Y él dice, cristianos, no apaguéis al Espíritu. Fíjense, regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, un segundito. Ayúdenme, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Quiero llegar, uno más y después lo demás ya lo podéis leer. Dice versículo 20, no menospreciéis las profecías. Te voy a dar dos partes. Y yo sé que esto es largo y tengo muchas páginas para mostrar, pero tranquilo, no te lo voy a mostrar. Pero por lo menos permitime mencionar unas cosas. En 2 Pedro capítulo 1, verso 19, verso 21, dice, no hay ninguna profecía que viene con interpretación privada. O sea, hablando de la palabra de Dios, dice la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahora, esta es la profecía que nos dio. Escucha, se puede tener dos cosas. O sea, esta revelación, esta profecía, tenemos lo que es la palabra de Dios. Pero a veces se puede decir, el profeta profetizaba, o sea, hablaba, proclamaba la palabra de Dios. Entonces, sea lo que sea, que está predicando la palabra, está predicando lo que Dios dio, escucha esto, no menospreciéis, poné por abajo, ignorando, no menospreciéis la profecía. Ahora, acá, ¿te acordás el capítulo número 2? Como ellos recibieron cuando Pablo vino. No como si fuera de voluntad humana, sino como si fuera la palabra de Dios. Ellos recibieron lo que Pablo predicó. Pero hermanos, escucha muy bien. Hoy en día, el menospreciar, mira, entendeme por favor. Cambiamos con el tiempo porque el lapso de memoria, de entendimiento del ser humano por la televisión y todo es más cortito, dice. Entonces cambiamos y como entonces para que venga más gente, entonces cantamos por 3 horas y como no es tan interesante el estudio de la palabra, entonces solo vamos a predicar o hablar de la Biblia por 10 minutos. Que sea entonces reunión de jóvenes, puro juego y nada de enseñanza bíblica,
o que sea reunión, entonces mucho cántico y muchas otras cosas y nada de Biblia, porque la Biblia no es tan, o sea, es medio aburrido. Escucha, hermanos, la Biblia dice, ¿sabes lo que te va a ayudar en crecimiento? No va a hacer todas las actividades. La adoración, gracias a Dios, porque podemos preparar nuestro corazón, pero la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es donde se predica la Santa Escritura. Necesitamos por lo menos mitad. Necesitamos por lo menos el alimento espiritual. Necesitamos la palabra de Dios. No es que estamos cortando más hasta que casi no tenemos nada para la lectura de la palabra. Pablo dice, ¿sabe qué? No menosprecies la profecía. Tened mucho cuidado, hermano, porque muchos entonces nos van a decir, y es cierto, y bueno, ya no lo quiero escuchar, es aburrido, prefiero entonces jugar, prefiero hacer otra cosa. Dame un poco de, dice la Biblia, venir a la iglesia para escuchar la palabra. O leer la Biblia no debe ser algo aburrido para vos. Me hace dormir cuando leo la Biblia, pastor. No lo entiendo por nada. Sí, nos pasa. No menosprecies la profecía. Pastor, me pongo a dormir cuando vos empezás a hablar. Yo sé que vos tenés algo hermoso entonces para hacerte dormir. No, pastor, no soy vos, es que el asiento es muy... Anda, mentira otra, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? No me lo precies. Es lo que necesitamos para cambiar nuestra vida, para vivir para nuestro Señor. Y muchos de ellos capaz estaban diciendo, ya tengo unos años, Pablo, tranquilo, papá, ya sé toda la Biblia. Pero diciendo, no me lo apreciéis. En verso 21, examinando todo, retener lo bueno. En pocas palabras, hermano, recibimos todo, pero como 1 Juan capítulo 4, verso 1, nos enseña de recibir, escuchar, pero no creer todo lo que escuchamos. De compararlo con la Santa Escritura, hermano. De ver la palabra de Dios. No creáis todos los espíritus, sino probando para ver si son de Dios. Examinando, hermano. No seas, perdóname la expresión, pero no seas tonto, creyendo todo, hermano. Agarrarlo y compararlo con la Escritura. Todo viene, mira, te puedo decir algo, hermanos. La Iglesia Universal, escuchen, creo que todos sabemos, la Iglesia Universal ha hecho mucho daño. Escuchen, lo ha mostrado en Canal 2, 13 y todo lo demás, como roben, como no les interesa, como hacen, pero la gente va por cantidad, y un centenario acá, va entonces a la calle 7 y creo que 51, 52 por ahí, pero va por montón, va, y están engañando. Escuchen, ¿y sabes qué nombre usan para reprender, para hablar y todo lo demás? El nombre de Jesús. La Biblia dice, examinando todo, retener solo lo bueno. No creas todo, hermano, solo porque dices creemos en Jesús o creemos en Dios. Medio mundo cree en Dios. Tened cuidado, hermano, examinad todo. Mira, por más que lo estoy predicando, yo voy por siglo, anótalos, anda a la casa, búsquenlos. No debe creerme solo para creerme, hermano. Gracias por la confianza, pero asegúrate que la cosa está en la palabra de Dios. Si no, vamos a estar engañados, hermanos. Y tenemos que aprender, mira, un día vas a salir por la puerta y vas a decir, ¿y Che, por qué haces esto? Porque el pastor dice, y va a ser, ¿qué pastor ya? ¿Qué te va a decir? Y porque la iglesia hace, ¿qué importa? Discúlpame, con todo respeto, ¿qué importa lo que hace el pastor y la iglesia y todo el medio mundo? Asegúrate lo que vos haces tiene respaldo con la palabra de Dios. Y si no, aprende lo que dice. Aprendiendo a separar con tus propias dos piernas, hermano, sobre lo que dice la palabra, y no solo porque esto es lo que me dijo fulanito, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No lo que dice una persona, hermano. Esto es de traducción de chino. Bueno, hay una cosa más, hermano. Verso 22, abstenaos de toda especie de mal. Si algo te va a identificar con el pecado, abstenete, entonces ponete al lado, no lo hagas. Siguiente parte, entonces 23, el mismo Dios de paz os santifico por completo y todo vuestro ser. Fíjense lo que es tu ser: espíritu, alma y cuerpo, Trinidad, tres partes del cuerpo, cuerpo entonces que
comunica con este mundo, la voluntad, o sea, la mente, la alma acá, el Espíritu con Dios, y aún entonces con la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, nos enseña una gran cosa, dice, de que sea guardado irreprensible, que tu mente, tu voluntad, tus emociones, irreprensible, que tu cuerpo, lo que toque, lo que ve, lo que huele, todo que sea irreprensible, tu espíritu, lo que piensas, lo que comunicas, que sea irreprensible, que tu vida sea irreprensible para con Dios. Mira por acá, hermanos, acá terminamos, toda esta parte, 5 capítulos, andando parte por parte. Al final Pablo dice, ¿sabe qué? Que estas cartas sean leídas y enseñadas a todos los hombres. Y esto es lo que hemos procurado hacer. De leerlo todo y estudiarlo todo. Habla de tu vida privada. Habla como hijos de luz, nuestra conducta, nuestras características, cómo debemos. Y ahora, sabiendo, hermanos, como cada capítulo habla de la venida del Señor, al final termina dando 22 principios bíblicos, mandatos. Ya sabéis que viene el Señor. Animaos unos a los otros. Alentaos unos a los otros. Edificaos unos a otros. Sean pacientes los unos con los otros. Ayudad, reconocer, vivir, sea irreprensible. Y nos enseña, nos habla, examinando todo. Tener lo bueno. Y hermanos, nos enseña tanto. Mira, hermanos, ya viene el Señor pronto. Ya sabemos esto. Entonces, vivir la vida como debes vivirla. Vivirla para Dios, la única vida que vale es la vida usada a nuestro Señor Jesucristo. Una sola vida pronto pasará. Solo lo que hacéis por Cristo, esto durará. Asegúrate que estás usando y viviendo tu vida para el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Señor, pide por favor.